Amigos, muy buenos días. Continuamos desde casa transmitiendo el otro lado del balón para Orbe Network. Y en esta ocasión vamos a continuar con la tercera y última parte de esta selección vasca que llegó a México en 1937 y que aquí hicieron su hogar, construyeron sus negocios, forjaron sus familias y dejaron un legado impresionante. Soy Enrique Ballesteros y como siempre me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo, el historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón. Carlitos, buenos días, bienvenido. Enrique, amigos, buenos días. Pues aquí seguimos, continuamos con este encierro obligatorio, pero pues que también lo tenemos que tomar como algo que es lo mejor que podemos hacer para mantenernos fuertes y sanos y no vivir en esta pandemia enfermos como muchos, inclusive muchos conocidos, ¿no? Como con mucho que ha ocurrido. Pero bueno, estamos aquí y vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, y en este caso pues vamos a seguir, como bien dice Enrique, con los vascos, ya este grupo que hicieron una familia, que más que amigos eran hermanos. Un equipo de hermanos, así es, mi querido Charlie, así le pusimos al documental donde hablan las familias, los hijos, las esposas de los jugadores, algunos, no todos, no tuve la oportunidad de platicar con todos, pero sí, un equipo de hermanos, todo mundo coincidió en eso, porque se siguieron viendo hasta la muerte, unos acudieron a sepultar a otros y el recuerdo quedó vivo en los hijos y la leyenda pues ahí sigue, a pesar de que eran hombres muy cortos de palabra, muy sigilosos en muchas cosas. Habíamos conversado que se había vivido una situación muy tensa políticamente hablando desde la llegada de ellos en el 37, que se incrementó en la temporada 38-39, había pleito inducido por algunas personalidades como Francisco Belaustegui-Goitia, que estaba seguro que estaban traicionando a la causa y en algún momento pues esas injerencias hicieron que los jugadores guardaran silencio, se volvieran apolíticos y que a pesar de que se había iniciado una causa justa a favor del pueblo vasco, en algún momento ellos optaron mejor por guardar silencio y por no mostrar ningún tipo de preferencia política porque en ese momento quedaban varados, que habían sacrificado a sus familias en el País Vasco y estaban a merced de su propio presente. Sí, es muy difícil lo que vivieron, porque pues ya como comentas, algunos de ellos estando en México, otros en Argentina, uno de ellos se fue inclusive a Uruguay, pero pues cada uno tuvo que vivir momentos muy muy fuertes, estas acusaciones que les hacían sobre si eran de un frente o del otro, sobre si apoyaban o no apoyaban, sobre si enviaban el dinero para lo cual era la causa o se lo quedaban, cosa que de verdad es muy triste porque ellos siguieron apoyando en muchas ocasiones. Lo veíamos o lo podemos ver a través de documentos que pues no vivieron con ningún lujo, tuvieron ayuda de algunos elementos españoles en nuestro país, de la comunidad española, de la comunidad vasca, pero pues prácticamente todo lo más que podían se iba a la causa y pues así se reflejó. Inclusive hay jugadores que después de terminada la guerra y años después ya de esto enviaban o seguían enviando dinero que les llegó del gobierno vasco, lo regresaron íntegro porque pensaban que era mejor que estuviera allá y no recibirlo ellos, ¿no? Luis Regueiro lo hizo así. Luis Regueiro, tienes razón en ese documento, en esa carta que le contesta el lehendakari vasco, agradeciéndole una suma que ya no recordaban de dónde había salido, y esa integridad que Luis Regueiro mostró, pues era prácticamente una generalidad en este equipo de hermanos. Carlitos, continuamos con este equipo que salió subcampeón en la temporada 38-39, tuvo algunos otros partidos, principalmente en el 39, aunque por ahí hay un dato interesante. Ahora que vino Joseba Gotzón la última vez a México, estuvo en León, Guanajuato, porque parece que se celebró un par de partidos, el 11 y el 12 de diciembre del 38, contra el Unión de Curtidores. Sí, ellos aprovechan, y que lo hacían además constantemente, de que cuando la liga paraba, ya sea por las fiestas de fin de año o porque ese fin de semana a ellos no les tocaba jugar, pues realizaban partidos amistosos. Inclusive yo tengo la certeza de que por ahí hay partidos que no tenemos todavía contabilizados. Algunos de los que ahorita hablaremos, que sabemos que existió, hay fotografía, pero no tenemos la certeza de la fecha que fue contra el Estado de México. Y estos que se dan en Guanajuato, ¿no? Como bien dices, viajan el
10 de diciembre, juegan el 11, juegan el 12 contra la Unión de Curtidores, y luego regresan y tienen todavía partidos amistosos. Hay uno el 1 de enero que pues no fue mucha gente, porque pues además la fecha acaban de desvelarse por el día último del año, el 31, y era un partido amistoso ante el Atlante Marte, un combinado, que como bien lo comentábamos la vez pasada, el Atlante se prestó mucho para los partidos a beneficio, ¿no? Y este fue un partido social, de beneficio para la Cruz Roja Mexicana. Sí, ahí pierden 5-4, aunque Joseba Gotzón lo tiene registrado como victoria a favor de los vascos. Son los dos elementos. Gerson Zamora pone el 5-4 en contra. Y después viajan a Tampico, Tamaulipas, otro par de partidos en enero, el 7 y el 8 de enero, un día después del cumpleaños y del santo de Melchor Alegría, que esa fecha 6 de enero se quedó muy grabada en la tradición de este equipo, porque se juntaban cada año para verse precisamente y celebrar a Melchor Alegría. Sí, era el líder del equipo, no nos cabe duda, y se juntaban cada año, y como bien dices también, pues cada vez eran menos y menos conforme iban muriendo, pero eran las anécdotas a flor de piel en esas reuniones. Y sí, van el día 7 a Tampico, juegan contra una selección local 5-1 a favor. El día 8 vuelven a jugar, ganan 5-3, aprovechando que el campeonato está en receso. Generalmente se descansaban 15 días previo a la Navidad o durante la Navidad, y otros días más al comienzo del año. La liga ese año regresa a las canchas el día 15, y ellos pues aprovechan estas fechas para poder tener algo de dinero y poder seguir adelante, porque la liga pues lo que hacía era darles ya la misma cantidad de dinero que recibían los demás equipos, ¿no? Que no era mucho, no era suficiente para vivir, y pues de lo que les otorgaban algunos españoles en México, o de estos partidos, pues es donde podían sacar un poco más para seguir enviando la causa, y obviamente también para poder sobrevivir. Para sobrevivir, tienes toda la razón. Además, ahí le tenían que pagar sus 25 pesotes al jorobado Álvarez, y pues se iba el dinero como llegaba. Hay otro partido a beneficio contra Atlante el 21 de febrero del 39, y aquí es a beneficio de los damnificados de los terremotos que habían sacudido Chile en esos momentos, y el resultado es 2-2, mi querido Carlos. Sí, que lo mismo, tampoco hay un lleno impresionante, porque pues mucha de la gente se da cuenta que esos partidos a beneficio que no eran para una causa mexicana, no sé si eso tuvo que ver, no hubo un lleno, pero todo el dinero se fue igual íntegro a esta causa de chilena, y que en Sudamérica se agradeció mucho. Inclusive se les trató de invitar a una serie de partidos, pero seguían los problemas con la FIFA y no se dio. De los últimos partidos, el 4 es el mes de marzo, el día 9 en el Parque Necaxa, otra vez contra el Atlante Marte, les dan otra repasada, 8-2, y después viene pues lo que sería la despedida de el Euskadi Selección Vasca el 18 de junio de 1939, ahí en el Parque Necaxa, contra un equipo paraguayo, el Atlético Corrales, que posteriormente se llevaría al Pirata Fuente, y el resultado fue un empate a 4, pero ya venía el equipo muy mermado y los ánimos estuvieron hasta las nubes. No se prendió el parque de milagro, pero las emociones dentro de la cancha y la campal se desató. Sí, un pleito fenomenal, hubo un expulsado, intentos de incendio al parque, llegó la policía. Detenidos por la policía, sí. Sí, una triste despedida para esta selección vasca, para este equipo Euskadi, porque pues no es como debían de irse. Y por ahí tenemos también registrado con esta misma fecha, pero estamos seguros que no se dio así, un partido contra la selección del Estado de México, que prácticamente era el Toluca. Y reforzado por Martín Bantolrá, esa selección Estado de México. Exacto, y que hay un resultado de un 4-0 en contra para los vascos, que es un resultado de verdad impresionante, si tenemos en cuenta que esta selección del Estado de México, pues era, si el fútbol en México era amateur, pues este era todavía más amateur, porque jugaba en el Toluca en la liga estatal, y un 4-0
pues pinta para un equipo que después sí lo sería muy fuerte, pero seguimos sin saber exactamente qué día se jugó este partido. Sí, la foto la tenemos tú y yo, hemos visto la foto original, está firmada precisamente con esa fecha, 18 de junio de 1939, a mano, con la pluma, y pues sí, no coincide. Hay teorías descabelladas, pero antes de que pasemos a esas teorías descabelladas, esos 4 goles los anotó el Caballo Mendoza, al estilo Lángara, ¿no? Y en el partido contra Atlético Corrales, uno de los más golpeados del equipo paraguayo fue un personaje muy famoso y muy querido en el fútbol mexicano. El Che Gómez fue el que se llevó la rabambaramba de los vascos, mi querido Charlie. Sí, el Che Gómez, que he recordado por muchas cosas, un futbolista que también marca época en nuestro país, que es el que en esta trágico accidente del equipo Monterrey, donde pierden la vida varios jugadores cuando se quema el autobús, él es el que va sacando a los futbolistas que están ya sea desmayados o porque por alguna razón no pueden salir, los saca y él también sufre quemaduras en los brazos y también sería un elemento muy importante para el equipo Atlante, para otros equipos como entrenador y como jugador, pero para el Atlante en el momento cuando el Atlante se va a la segunda división y es un elemento que boga porque el equipo regrese a la primera división. Exactamente. Y vamos a decir la última alineación oficial, no es la del partido contra el Estado de México, es la alineación contra el Atlético Corrales. El equipo salió de la siguiente forma: con el Chavo Urquiaga en la portería, ya los porteros ya no podían más, y Blasco no pudo participar, y Egusquiza ya lo habíamos dicho, que se había retirado forzosamente por un padecimiento, y en la defensa estuvo Pablito Barcos, junto con Aedo, Silauren Muguerza, Pedro Regueiro y Urquiola. Armaron el medio campo, y hacia el ataque pues Iraragorri, Larrinaga, entró de cambio Tomás Aguirre, Luis Regueiro y Emilín Alonso. Los últimos 3 goles del Euskadi en México fueron marcados por don Luis Regueiro. Luis Regueiro, él junto con Lángara, pues obviamente los mejores de esta selección, aunque todos tenían mucho que mostrar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en alguna ocasión a la hija de Luis Regueiro, que inclusive hay una anécdota que tú la conoces de por qué mi hijo se llama Iñaki, pero pues ella misma decía que esta familia, porque era una familia, eran amigos, eran hermanos, eran compadres entre ellos, y ella tenía la teoría de por qué muchos de los vascos sufrieron o problemas mentales en el aspecto de que fueron perdiendo la memoria, El de que sufrieron Alzheimer. Alzheimer, algunos otros que murieron por estas razones, y ella decía que era 2 cosas: una, la cantidad de golpes que recibían en la cabeza con los balones duros, porque eran grandes cabeceadores, y la otra era por lo que comían, porque además que se reunían, de que corría el vino, los jamones, el asunto. sí, pero era impresionante, dice la cantidad de carnes rojas, de jamones, de chorizos que corrían en las reuniones y además todos los fines de semana en casa, ¿no? Es que comer como vasco es comer aire, mar y tierra y lo que se vaya acercando. Se comen absolutamente todo en quién sabe cuántos tiempos. Alguna vez me invitaron a una reunión donde presentamos la primera versión de un equipo de hermanos y no, la comida duró horas y seguíamos comiendo. Llegamos y lo primero que hicimos fue comer, nos despedimos y lo último que hicimos fue comer. Así eran estas comidas bárbaras, que por cierto se juntaban en un restaurante para celebrar a Melchor Alegría. Se me acaba de ir el nombre. El Gatzelupe. El Gatzelupe, ahí. Y ahí cantaban también, según recuerdan algunos de los asistentes. Se van como ya bien lo dijiste, a Sudamérica algunos. Subieta fue el primero, lo siguió Isidro Lángara, Emilín Alonso también se fue el Chato Iraragorri, se fue Gregorio Blasco a River Plate, se fue Silauren, pero otros se quedaron aquí en nuestro país, mi Charlie, y firmaron en la primera etapa primeramente con los equipos españoles. Luis y Pedro de Regueiro junto con Larrinaga y Aguirre con el Asturias, Blasco, Barcos, Aedo y Muguerza con el España. Así es, hay una serie de anécdotas de cada uno, podríamos
marcada, pero podemos hablar, pues si quieres, de jugador por jugador, de los que se quedaron. Por ejemplo, de Serafina Edo, que está en el España desde el 39 hasta el 47, se retira a los 38 años, consigue las ligas del 39-40, 41-42, 44-45, es campeón de campeones 43-44, 44-45, Copa 43-44, y él tenía un negocio que además duró muchos años, Max Foto, en las calles de San Juan de Letrán. No sé si el negocio sigue, me imagino que ya no, pero este negocio, no sé si ya por ahí de la década de los 70, 80 seguía siendo de la familia, pero pues a mí me tocó llegar a ir a Max Foto a tomar algunas fotos infantiles para la primaria, la secundaria, ¿no? Ahí en el centro. Sí, era ahí en San Juan de Letrán. Oye, y también muchos de los que se quedaron, recuerdo algunas fotografías de Pablito Barcos, trabajaron en la Hulera Euskadi, propiedad de don Ángel Urraza, ¿no? Sí, él, Emilio Alonso también, ¿no? Sí, Emilín, que también me tocó también entrevistarlo. Y él, Emilín Alonso, pues se fue a San Lorenzo de Almagro, regresa a México, juega en el España, trabaja en la fábrica olera, pero después, junto con, creo que son sus hermanos, funda Artes Gráficas Lito Juventud. Se dedicaron a las artes gráficas por ese lado. Oye, sí. Y los Regueiro, en uno de los hoteles donde se hospedaron a la segunda vuelta de la visita a México fue en el Hotel Majestic, que aún existe en el centro, en el primer cuadro de nuestra Ciudad de México, y se hicieron cargo de la administración del bar del hotel durante muchos años. Sí, se hacen cargo de la administración y además les gustaba mucho. Bueno, ahí se reunían también algunos de los jugadores, de los exjugadores vascos. Espero que no hayan tenido pérdidas, porque no sé si en esa administración pues ellos hayan tenido que pagar las grandes así cuentas. Como los... don Juan Luque de Serrayonga, que también tenía su cantina y invitaba a todos sus cuates, ¿no? Y que terminó quebrando terriblemente su cantina bar. Los Regueiro también hicieron muchas raíces en nuestro país. Obviamente, pues Luis Regueiro, hijo, jugó con los Pumas y fue el que más avanzado estuvo en materia futbolística, al grado de que casi juega el Mundial del 66. No lo hizo, como sí lo hizo Pepe Bantorra en el caso de los catalanes, pero sí estuvo seleccionado por Nacho Treyes en esos momentos. Sí, es de las cosas que también hemos hablado otras ocasiones, que estos españoles, además de haber dejado una huella imborrable en el fútbol mexicano por su fútbol, por su juego, por su hombría, entendida la hombría, como que no le sacaban, llegó a haber pleitos, llegó a haber muchas cosas y ellos eran firmes, eran fuertes, lo que mostraron para el fútbol mexicano, el legado que dejaron, que es infinito en cuanto a forma de jugar. Pues la otra es esta, los hijos que, como bien comentas, pues ya es una generación mexicana que tuvo a bien el Mundial del 66, Mundial del 70, mostrarse ya, y no solamente en eso, en Juegos Olímpicos, en otros torneos, y en equipos como el mismo Toluca, donde estuvieron dos de los hijos de los españoles, y que además también dejaron ya huella, dejaron familia, y por ahí hay algunos ya bisnietos que empiezan a jugar fútbol y que esperemos que lleguen y tengamos una nueva generación de futbolistas vascos o surgidos de estos vascos en México. Fíjate y aprovecho para mandarle un afectuoso saludo y un par de abrazos a los Gregorios Blascos, al hijo de don Gregorio Blasco Sánchez y al nieto de don Gregorio del mismo nombre. Los dos también intentaron ser porteros. Fíjate que Gregorio Chico estuvo con Pumas en la época de Cesarini, pero su papá no lo dejó firmar con la universidad, no quería que con la carta lo estuvieran llevando de un lado para otro. Y luego Goyo Chico, el nieto, jugó con el Necaxa en algún tiempo, pero obviamente las marañas del fútbol profesional lo desesperaron y pues lanzó los guantes. Y a propósito de guantes, Charlie, la familia Blasco asegura que Gregorio fue el introductor de los guantes de portero en el fútbol mexicano, por lo menos, aunque aseguran que en muchas partes por donde pasó la selección vasca, esta modalidad de Gregorio Blasco de jugar con guantes, pues empezó a ser moda.
Sí, hay varias teorías sobre la introducción de los guantes a México, porque Ujú. también hay porteros mexicanos que dicen que ellos fueron en la década de los 40 ya para la mayoría de los porteros, pero pues también tenemos ahí algunas imágenes del guardameta del Necaxa, Ajá. se me fue el nombre, De Pauler. de Pauler. De Pauler. Hay una fotografía donde él ya trae unos guantes, Ujú. entonces es algo difícil de saber quién fue, pero pues obviamente cuando juega Blasco, pues de los porteros, por lo menos en nómina de los equipos mexicanos, pues no tenemos otras imágenes con fotografías de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate, Blasco ganó 4 campeonatos de liga en nuestro país. 3 de ellos con el Real Club España, 2 en la época preprofesional y uno más en el 1945 y el otro con el Atlante en 1947, junto con una copa en el 44 y un campeón de campeones en el 44 y 45. Y se retira a los 38 años, don Gregorio, y pues se dedica a varias cosas relacionadas con el comercio y pues la historia de su hijo y su nieto la acabamos de mencionar. Y otros jugadores también como el Chato Iraragorri, que fue un histórico para el Athletic de Bilbao. Él sí puede regresar en algún momento a su país, pero también se queda a jugar aquí con el España. Sí, otro de estos jugadores que se quedan a jugar en nuestro país y que también dejan un legado no solamente como jugador, sino una parte directiva también con el equipo, a lo mejor no muy marcada y no muy conocida, pero es de esos jugadores que trajo elementos hasta cubanos a nuestro país. Entonces, no solamente en la parte como jugadores, sino ya dentro del medio como directivos, algunos de ellos inclusive también tenemos vascos que fueron árbitros, etcétera, ¿no? Oye, pues Lángara es el jugador más famoso junto con Regueiro, ya lo habíamos mencionado, pues también regresa de Argentina y se enrola con una España que coincide con el Charro Moreno, ya bautizado aquí, José Manuel Moreno, con Juan Tuñas, el cañonero cubano, y con jugadores costarricenses de muy buena manufactura y hacen una aplanadora abismal con un récord de goleo pues imbatible. Un equipo España que bien pudo haber jugado en cualquier parte del mundo y hubiera arrasado, porque como comentas, el equipo era prácticamente una selección entre española, mexicana, argentina, cubana, tica, tenía el Charro Moreno tan solo, pues fue considerado el mejor futbolista sudamericano durante muchos años, inclusive algunos dicen que ha sido el más grande antes de Maradona. Entonces, pues sí, una auténtica selección, equipo imbatible, todo terreno, desde el portero, Blasco, desde la defensa, medios, delanteros, y pues este equipo que marcó una época también fue un mexicano y que desgraciadamente pues no nos duró mucho porque varios de los elementos fueron partiendo, pero pues tenemos estos récords hasta de goles, ¿no? De haber anotado, por ejemplo, a Balay cuando anota en Asturias, o que es argentino, pero bueno, hablando de ellos, los 7 goles del Ángara, por ejemplo, los goles del Charro Moreno, estas historias de que iban al antro y regresaban y jugaban el partido. Hay muchas historias, muchas anécdotas que surgen de estos elementos. Fíjate que Lángara también deja una huella imborrable en Puebla, ahí se afinca, nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero dio mucho por el equipo poblano. Ahora que estamos viendo que quieren mudar a cualquier equipo de la noche a la mañana, estos hombres y estos gestos son los que dejan esos factores de identidad y de pertenencia que ninguna cantidad de dinero puede sustituir. Y otro de los jugadores que se me hace interesante mencionar es a Enrique Larrinaga, que él se queda con el Asturias, también jugó con el España, pero fíjate que él funda una empresa homeopática y a eso se dedicó prácticamente toda su vida. O sea, dejaron negocios, dejaron familia, dejaron técnica. Don Ricardo de Irezábal dejó hasta las formas de cómo organizar a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga. Vamos, sí hay un antes y un después de la selección vasca en la historia del fútbol mexicano. Sí, por ejemplo, regresando a Lángara, pues era el tío Lángara, como bien dices, en Puebla hizo muchísimo por el fútbol,
fue también directivo ahí, entrenador. Luego en el caso de Larrinaga, me acuerdo también de la Homeopática Integral, que es la empresa que dices, y Corbamex, ¿no? Que también Sí. hasta la fecha sigue, que también se casan con mexicanos. Y bueno, en el caso de la organización de la liga, sí, es hacia los años 40, no solamente es como directivo, sino inclusive en algunos de los textos que rigen en la liga a partir de los años 40, pues ahí tiene que ver. Tiene que ver ahí. Fíjate, Muguerza abrió una camisería en Isabela Católica, en el 29B, junto al Casino Español, este gran jugador José Muguerza. También a su hija le mandamos un cordial saludo, siempre está al pendiente de las publicaciones que hacemos en el Facebook referente al Euskadi México. Y vamos, familias que están ahí, que están siempre al pendiente y que nos da muchísimo gusto que sigan la huella y que aporten los recuerdos de estos familiares tan entrañables, ¿no, Carlitos? Y se nos está acabando el programa como siempre y tenemos que cerrar de alguna manera. Algunos hemos dejado afuera y no es adrede. Si Lauren, jugadorazo que también regresó, ya habrá tiempo para volver a hablar de cada uno de ellos. Subieta, en fin, jugadores que nunca olvidaremos en la historia romántica de este deporte. Sí, le hemos dado programas a los españoles, al Barcelona, a los vascos, y creo que más adelante habrá momentos para seguir, a lo mejor hasta con cada uno de estos personajes, pero bueno, tenemos que darle también la vuelta a la página, porque pues se nos viene un gran aniversario, que es el Mundial de 1970, y creo que también tenemos que tocar estos temas. Comenzaremos con la serie del 50 aniversario del Mundial México 70. Hay historias muy buenas, historias muy controvertidas, historias que van a despertar mucho interés y que van a colocar, como siempre la historia lo hace, la cosa en su punto. En cada sitio, cada dato histórico coloca la realidad del presente en su lugar. Carlitos, muchísimas gracias. Seguimos en casa cuidándonos y pues nos vemos la próxima semana con ese primero de la serie del México 70. Nos vemos dentro de 8 días y pues sigamos en casa cuidándonos mucho y un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Continuamos con la programación de Orbe Network.